Buenos días muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Orrego, yo soy microbióloga y bioanalista. Tengo una maestría en microbiología y bioanálisis con énfasis en banco de sangre y actualmente me desempeño como coordinadora del servicio de gestión pretransfusional de la Clínica El Rosario C. Tesoro. Soy una de las profesoras que los acompañará en este último módulo de banco de sangre y el día de hoy entonces abordaremos algunos aspectos generales de la transfusión de sangre, el sistema de grupo sanguíneo ABO, el sistema RH y otros grupos de interés en medicina transfusional. Para el inicio entonces, quisiera que se respondieran esta pregunta y es ¿qué es una transfusión de sangre? Debido a que estamos con una clase grabada, pues es difícil que puedan participar respondiendo esta pregunta, pero les quiero contar a todos que las transfusiones de sangre son una terapia médico-quirúrgica de elección desde 1930 que se instauró para atender a múltiples situaciones clínicas que comprometen o ponen en riesgo la vida de los pacientes. Si bien es una terapia que salva millones de vidas cada año en todo el mundo, esta terapia no está exenta de riesgos. No sé si de pronto ustedes han conocido o han escuchado que las transfusiones de sangre conllevan algunos riesgos. Entre los riesgos entonces que tenemos cuando recibimos una transfusión de sangre están las conocidas reacciones adversas a la transfusión. De las reacciones adversas a la transfusión solo vamos a mencionarlas en esta parte porque posteriormente tendremos una clase dedicada a esto. Listo. Las reacciones entonces adversas a la transfusión no son más que una respuesta indeseada e imprevista generada por la administración de componentes o hemoderivados, las cuales son difíciles de prever, ya que pueden generarse como consecuencia de factores propios o intrínsecos de los pacientes. Cabe aclarar que estos factores propios o intrínsecos de los pacientes mencionados anteriormente se dan por la presencia, en la mayoría de los casos, de anticuerpos frente a antígenos de grupos sanguíneos desconocidos para el sistema inmune del paciente. Y es entonces por esto que los grupos sanguíneos toman gran relevancia o importancia cuando hablamos de las transfusiones de sangre. Muchas veces cuando en capacitaciones le pregunto al personal asistencial o en cualquier tipo de persona qué grupos sanguíneos son o si conocen cuántos grupos sanguíneos existen, la mayoría de la gente ni siquiera sabe dar una respuesta correcta a esta pregunta. La mayoría de la gente cree que solo existe un grupo sanguíneo y que está conformado por el RH y el sistema ABO. Sin embargo, son dos grupos totalmente distintos que vamos a ver a continuación. Otra cosa es que consideran que los alelos que conforman el sistema ABO son realmente grupos sanguíneos distintos, cosa que también es errónea. Entonces hoy nos vamos a ir con un conocimiento que aunque creamos que es universal, realmente mucha gente desconoce realmente toda la información relacionada a los grupos sanguíneos. ¿Qué son entonces los grupos sanguíneos chicos? Los grupos sanguíneos son caracteres heredados localizados en estructuras de la membrana de los eritrocitos con características polimórficas y antigénicas capaces de ser reconocidos por anticuerpos específicos que reaccionan con los mismos. Vemos entonces acá como un eritrocito tiene en su membrana diferentes estructuras, ya sean proteínas de múltiples pasos, de un único paso, enzimas, transmembrana, glicolípidos, glicoproteínas o cualquier tipo de estructura que tienen alguna función específica y en cuya estructura, valga la redundancia, tienen unos antígenos que hacen parte del sistema ABO. Antígenos como de sistemas o grupos sanguíneos como el ABO, el Diego, el MNS, el LW, el RH, el KEL, el Indian, el Cromer, el DAFI, el Lutheran y entre otros. Bueno chicos, decimos entonces que los grupos sanguíneos son caracteres heredados y esto lo decimos porque son el conjunto de alelos heredados provenientes de un determinado gen y que se heredan tanto de padre como de madre. A esto lo llamamos el genotipo. Si papá nos hereda un alelo B y mamá nos hereda un alelo O, este sería nuestro genotipo. Y estos alelos se expresan a través de lo que conocemos como el fenotipo, que no es más que una representación exclusiva del producto reconocido de estos alelos de acuerdo a la dominancia o codominancia del gen. Estos dos conceptos creo que todos los manejamos aquí debido a que son conceptos básicos de biología de primer semestre. En el caso anterior, entonces, si papá nos hereda el alelo B y mamá nos hereda el alelo O, al ser el alelo B dominante frente al alelo O,
la descendencia de estos dos progenitores darán como resultado un individuo de grupo B, y este sería el fenotipo de este individuo. Decimos entonces también que los grupos sanguíneos tienen características polimórficas, y esto lo decimos porque en la mayoría de ellos existe como mínimo dos variantes alélicas del mismo gen, las cuales difieren entre sí en su secuencia nucleotídica. Los cambios en la secuencia nucleotídica original se producen como consecuencia de mutaciones. Estas diferencias estructurales de los alelos van a generar entonces diferencias estructurales en los productos que codifican. Por ejemplo, si tenemos un gen A y este gen A tiene dos alelos, un alelo A mayúscula dominante y un alelo A minúscula recesivo, a estas dos variantes alélicas que genera este gen es lo que le confiere el nombre de polimorfismo o gen polimórfico o alelomórfico a dicho gen. Decimos entonces que también tiene características antigénicas, y esto lo decimos porque los grupos sanguíneos propiamente son antígenos. Espero que nunca olvidemos que son antígenos que se encuentran realmente en estructuras como proteínas, glucoproteínas, glucolípidos, enzimas y otras estructuras, y que forman parte de la membrana del eritrocito, y al ser antígenos y estar en la membrana del eritrocito tienen la capacidad de interactuar con el sistema inmune de los individuos. Vemos entonces nuevamente acá como una membrana del eritrocito tiene diferentes estructuras que sirven para diferentes funciones, y en dichas estructuras vemos diferentes grupos sanguíneos o sistemas. Estas entonces estructuras o proteínas desempeñan numerosas funciones, ya sean transportadores de membrana, moléculas receptoras y de adhesión, glucoproteínas reguladoras del complemento, enzimas, componentes estructurales o incluso componentes del glucocáliz. Algunos antígenos eritrocitarios, además de expresarse en la membrana de los glóbulos rojos, también se pueden expresar en tejidos y secreciones. Los grupos sanguíneos que tienen esta capacidad reciben el nombre de antígenos de histogrupo o antígenos de histocompatibilidad de grupo sanguíneo, y esta característica cobra gran importancia o gran relevancia cuando estamos frente a trasplantes de órganos sólidos y tejidos. Vemos entonces cómo, por ejemplo, el grupo ABO, que es el grupo de mayor importancia en el sistema, en los grupos sanguíneos, no solo está en los eritrocitos, sino que también lo podemos encontrar en el corazón, en el pulmón, en el riñón, en el páncreas e incluso en los huesos. Grupos diferentes como el KEL, por ejemplo, están en tejido cerebral y también lo podemos encontrar en el corazón, o grupos como el DAFI también están en tejido cerebral y lo podemos encontrar también en el riñón. Entonces, esta característica es especial e importante porque vemos que solo los grupos sanguíneos no solo están en las membranas de los eritrocitos, sino que también pueden estar en estas secreciones y tejidos y ser relevante o importante cuando nos enfrentamos a un trasplante de órganos sólidos. El descubrimiento entonces y estudio de los grupos sanguíneos está muy estrechamente relacionada con todo lo que tiene que ver con las transfusiones de sangre. Para el año 1600 se realizó la primera transfusión entre perros, la cual fue exitosa. Posterior a esto se intentó hacer una transfusión de sangre entre un cordero y un humano, y al principio la transfusión resultó exitosa, pero posteriormente el paciente falleció. Por lo que desde aquel entonces se prohibió la transfusión de componentes sanguíneos entre individuos de diferentes especies. Para el año de 1800 se realizó la primera transfusión de sangre exitosa entre un hombre y una mujer, cuya mujer tenía un sangrado postparto, y esta paciente se pudo recuperar de manera exitosa. Pero posteriormente a esto se realizaron varias transfusiones siguiendo el mismo protocolo, y unas eran exitosas y otras no, sin saber y entender qué era lo que sucedía. Entonces, el primer grupo sanguíneo descubierto fue el grupo ABO, el cual estaba conformado por los alelos A, B y O. Este grupo sanguíneo fue descubierto por el médico e inmunólogo Karl Steiner para el año de 1900. Este médico de origen austriaco
Identificó que al mezclar sangre de sus diferentes colaboradores entre sí, en algunas de estas sangres se formaba una aglutinación de los eritrocitos, mientras que en otras no. Este hallazgo lo llevó entonces a resolver la incógnita hasta ese entonces de la incompatibilidad de los grupos sanguíneos y dio una explicación a los desaciertos que se habían presentado en las primeras transfusiones, permitiendo entonces el desarrollo de las mismas en el contexto actual. Para el año de 1902, dos discípulos de Lance Steiner identificaron que aparte de los alelos A, B y O descritos anteriormente por Karl Steiner, también existía un fenotipo adicional, el cual estaba conformado por los alelos A y B, dando así el fenotipo AB. Gracias a este descubrimiento, hoy en día se conoce que el sistema ABO está conformado por 4 fenotipos diferentes todos, que son el fenotipo A, el fenotipo B, el fenotipo AB y el fenotipo O. Para el año de 1908 se dio entonces inicio a la aplicación de dichos descubrimientos de la Steiner a la práctica transfusional, al comprobar como una prueba previa a las transfusiones de sangre si el suero del receptor era capaz de aglutinar o lisar los eritrocitos del donante. Para el año 1910 se le pudo dar entonces una explicación a la transmisión heredada de estos grupos sanguíneos ABO basándose en la teoría de Mendel, y hasta ahí se dio todo el descubrimiento del sistema ABO. Finalmente, para el año 1939, Levin y colaborador, a través del estudio de una enfermedad hemolítica del recién nacido, descubrieron el sistema RH a través de su antígeno D, dando lugar así al descubrimiento de los dos grupos sanguíneos o sistemas de mayor importancia o relevancia en la medicina transfusional. Como los grupos sanguíneos están muy relacionados con la historia de las transfusiones sanguíneas, para el año de 1935, es decir, después del descubrimiento del sistema ABO y antes del descubrimiento del primer antígeno del sistema RH, se fundó la Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas, conocida hoy en día como la ISBT. Esta sociedad desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un referente mundial en todo lo relacionado con la medicina transfusional, banco de sangre, inmunohematología y terapia celular. Y gracias a sus trabajos sobre la inmunogenética de los eritrocitos, se mantiene hoy en día un registro oficial de todos los sistemas de grupos sanguíneos reconocidos. La ISBT entonces para noviembre del 2025 identificó 48 sistemas de grupos sanguíneos, los cuales estaban agrupados en 56 genes con 398 antígenos distintos y 2001 alelos implicados. Entonces, como vemos, aunque el sistema ABO y el sistema RH son los dos sistemas o grupos sanguíneos más importantes en el mundo y en la medicina transfusional, desde 1900 que fue descubierto, no solo existen estos dos grupos sanguíneos, sino que existen actualmente 48 grupos sanguíneos. Entonces, esta pregunta la podemos ir a hacer a los familiares y preguntarles cuántos grupos sanguíneos creen que existen, porque nadie sabe que existen 48 grupos sanguíneos. Entonces, este dato pues los hace hoy en día portadores de un conocimiento que poca gente tiene. Bueno, la ISBT entonces clasifica los antígenos eritrocitarios en 3 grandes categorías, las cuales son sistemas, colecciones y series. ¿Qué significa entonces qué significa entonces un sistema, una colección, una serie? Lo vamos a ver entonces a continuación. Los sistemas entonces son el conjunto más importante definido en la clasificación de la ISBT y se conoce a un sistema como a uno o más antígenos gobernados por un solo gen o por un complejo de 2 o más genes homólogos estrechamente ligados entre sí y con bases genéticas bien conocidas, y cada sistema debe ser genéticamente distinto a los demás, es decir, si genéticamente son parecidos, no pueden ser sistemas diferentes. ¿Listos? Deben de ser genéticamente distintos. Las colecciones entonces agrupan a antígenos con características bioquímicas, genéticas o serológicamente similares, pero cuya base genética aún no se ha descubierto o no se conoce su relación con un sistema ya existente. Y las series entonces agrupan a antígenos que no están relacionados entre sí ni genética ni estructuralmente y cuya importancia clínica puede ser menor
o todavía no del todo descubierta. En las series entonces la ISBT considera dos series como las más importantes, que son la serie 700 y la serie 901. En la serie 700 agrupa antígenos de baja incidencia con menor al 1% en población humana, y en la serie 901 se agrupan antígenos de alta incidencia mayor al 90% en población humana. Aquí vemos entonces un resumen, una tabla resumen que podemos encontrar actualmente en la página de la ISBT. Aquí les dejé el link, donde se agrupan todos los sistemas de grupos sanguíneos actualmente reconocidos. Vemos que el primer grupo sanguíneo entonces identificado fue el sistema ABO, seguido del MNS, el P1PK, el RH, el Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Key, Diego y entre otros. Lo más importante de esta tabla y que puede llamarnos la atención es identificar que los primeros 9 grupos sanguíneos actualmente siguen conservando antígenos que son de importancia o significancia en medicina transfusional. Sin embargo, pues como les dije, no solo existen estos grupos sanguíneos, sino que existen actualmente 48. De julio del 2023 a noviembre del 2025, la ISBT reconoció 3 sistemas de grupo sanguíneo adicionales. Para octubre del 2024 se ha reconocido 2, que era el 46 y el 47, los cuales tienen como nombre ATP11C y MAL o MAL, cada uno de ellos con un antígeno identificado. Y para junio del 2025 se identificó el PI GZ, también con un solo antígeno. Este último fue integrado en la lista de la ISBT a noviembre del 2025. Adicionalmente a esto, la ISBT reportó 27 antígenos eritrocitarios identificados como nuevos que pertenecen a sistemas ya reconocidos. Normalmente estos antígenos hacen parte de grupos como el Lutheran, el Kell, el KNOS, el Schromer, entre otros. Bueno chicos, ahora entonces vamos a hablar del sistema ABO, también conocido en la literatura como el sistema ABH. Bueno, el sistema ABO, inicialmente, como les conté, fue identificado, descrito por Karl Landsteiner para el año de 1900 y sigue siendo el sistema de grupo sanguíneo más importante en medicina transfusional y en trasplante de órganos. En la sangre, los antígenos del sistema ABO se encuentran en los glóbulos rojos, las plaquetas y varias proteínas circulantes, así como también en tejidos y órganos sólidos. Y recordemos que les conté que si estaban en tejidos y órganos sólidos, ya no solamente eran antígenos de eritrocitarios, sino que también eran antígenos de histogrupo, estos están entonces incluidos en endotelio, riñón, corazón, intestino, páncreas y pulmón. Bueno, el sistema ABO consta de 4 fenotipos mayores, que son el fenotipo A, el fenotipo B, el fenotipo AB y el fenotipo O. Estos 4 fenotipos se determinan mediante la presencia o ausencia del respectivo antígeno en la membrana del eritrocito. Vemos como, por ejemplo, si somos del grupo A, tenemos un azúcar o un antígeno pegado en la membrana del eritrocito de tipo A. Si somos de grupo B, vamos a tener un antígeno o un azúcar pegado en la membrana del eritrocito de tipo B. Si somos de AB, vamos a tener ambos, y si somos de grupo O, no vamos a tener ninguno. Sin embargo, adicional a los 4 fenotipos ya mencionados o antígenos que conforman el sistema ABO, este sistema también se caracteriza por la presencia o ausencia de unas isohemaglutininas o anticuerpos naturales dirigidos contra los antígenos A, B o AB ausentes en la membrana del eritrocito. Es necesario que pongan bastante atención, chicos, a esta información, porque esto es lo que hace que el grupo sanguíneo ABO sea un grupo sanguíneo excepcional. Es decir, que cuando un individuo es del grupo A, va a tener en la membrana del eritrocito el antígeno A, pero al no tener el antígeno B en la misma membrana, en ausencia de este antígeno, el sistema inmune de manera natural y sin ningún estímulo previo al antígeno B va a generar un anticuerpo o isomaglutinina B. Asimismo va a suceder con los demás
grupos sanguíneos. Cuando somos del grupo sanguíneo B, al tener el azúcar o el antígeno B en la membrana del eritrocito, en ausencia del antígeno A, el sistema inmune va a desarrollar un anticuerpo anti-A. Cuando somos del grupo B, al tener ambos azúcar, pues el sistema inmune no desarrolla nada. Pero cuando no tenemos ningún azúcar, en el caso de los individuos que somos de grupo O, el sistema inmune va a desarrollar ambos anticuerpos o isohemaglutininas, tanto anticuerpos anti-A como anticuerpos anti-B. Debido entonces a la presencia o desarrollo de estos anticuerpos de manera natural, en ausencia del antígeno correspondiente, ya sea el antígeno A, B o AB, se dice que este sistema ABO es un sistema de correlación serológica inversa. Espero que nunca se les olvide esto porque esto es súper importante y de aquí parte la importancia del sistema ABO en todo lo relacionado con la medicina transfusional. Es decir, entonces, donde hay una relación recíproca e inversa entre la presencia del antígeno A, B y AB en la membrana del eritrocito y la presencia de anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB en ausencia del correspondiente antígeno en el plasma o suero de los individuos. En conclusión, para poder clasificar de manera correcta a un individuo de acuerdo al sistema ABO, debe haber una correcta correlación entre la clasificación globular, o conocida también como directa, y la clasificación sérica, o conocida también como inversa. Bueno, la expresión entonces de los antígenos A, B, AB y O está controlada desde 3 locos genéticamente distintos, los cuales son el gen ABO, que está localizado en el cromosoma 9, y los genes FUC1 H mayúscula y FUC2 S mayúscula E minúscula, ambos localizados en el cromosoma 19 que codifican para el sistema H. Recordemos que ya les expliqué que es un sistema y si les dije que un sistema era genética estructuralmente diferente entre otro sistema, o sea, para poder ser sistema debería ser genética y bioquímica y estructuralmente diferente, entonces estamos hablando de que el sistema H es un grupo sanguíneo diferente al sistema ABO. A diferencia de los otros sistemas de grupo sanguíneo en los que los genes codifican para los correspondientes antígenos, en este sistema el gen ABO no codifica directamente para los antígenos A, B, AB y O, sino que por el contrario los genes A y B codifican para una enzima conocida como glucosiltransferasa, que posteriormente es responsable de la síntesis del antígeno correspondiente, ya sea el antígeno A, B o de ambos, mediante la unión de determinados monosacáridos o carbohidratos a una cadena precursora de disacáridos, dando como resultado el correspondiente antígeno. Pero entonces, ¿qué relación existe entre los genes ABO y los genes del sistema H? Recordemos que entonces estamos hablando de dos sistemas diferentes. El sistema H es un grupo sanguíneo que cumple con todas las características de la ISBT para ser clasificado como un sistema. Ocupa la posición 18 en la clasificación de la ISBT. Y como dice la ISBT, debe ser genética estructuralmente diferente a los demás sistemas. Entonces, es genética y estructuralmente diferente al sistema ABO. Este sistema, a diferencia del sistema ABO, que solo posee el gen ABO, posee dos genes, que es el FUC1 H mayúscula y el FUC2 S mayúscula E minúscula. Ambos están ubicados en el cromosoma 19 y dan origen al su único antígeno, que es el antígeno H. Este antígeno se dice que posee dos alelos, que son el alelo H mayúscula y el alelo H minúscula. El alelo H minúscula es considerado amorfo, mientras que el alelo H mayúscula es considerado el alelo activo de dicho sistema, que actúa como el antígeno H precursor precursor molecular de los antígenos A, B, AB del sistema ABO. Entonces, para dar respuesta a qué relación existe entre los genes ABO y los genes del sistema H, la relación que existe es que este antígeno H es un precursor molecular de los antígenos A, B y AB del sistema ABO. Es decir, si no está presente el antígeno H, no se pueden formar los antígenos del sistema ABO. Bueno, al igual entonces que lo que sucede
con el sistema ABO. En el sistema H, el producto del gen o de los genes no es el antígeno, sino una transferasa llamada la fucosiltransferasa. Esta enzima, a través de la unión de un monosacárido o una fucosa a una sustancia precursora H, da como resultado el antígeno H. Entonces vemos acá como tenemos una fucosa. Esta fucosa se une a una sustancia precursora conocida como sustancia H, y esta unión que permite la fucosiltransferasa entre la fucosa y la cadena precursora H va a generar que tengamos el antígeno H. Esta enzima encargada de esta unión puede ser tanto el producto del gen FUG1 como el producto del gen FUG2 o S mayúscula E minúscula. Sin embargo, a pesar entonces de que ambos genes, tanto el FUG1H mayúscula como el FUG2S mayúscula y minúscula, tienen la misma función, que es producir una fucosiltransferasa para transformar la sustancia H en el antígeno H, la diferencia entre ambos genes radica en que el gen FUG2 es considerado un gen secretor que no se expresa en los eritrocitos. Muchachos, pongan mucho cuidado a lo que les estoy diciendo, es decir, que a pesar de que tengamos ambos genes, el gen FUG2 no va a generar una expresión antigénica en los eritrocitos, solamente en las secreciones, siendo entonces este el responsable del antígeno H soluble en las secreciones glicoproteicas como la saliva y otros líquidos corporales, a excepción del líquido cefalorraquídeo. Los individuos entonces secretores poseen al menos una copia del gen S mayúscula E minúscula de manera dominante, ya sea en su forma heterocigota u homocigota, que codifican para una enzima funcional fucosiltransferasa, produciendo el antígeno H en las secreciones, y este antígeno H posteriormente se convierte en el antígeno A, B o AB, dependiendo del genotipo del individuo en las mismas secreciones. Por su parte, los individuos no secretores son homocigotos para los alelos recesivos S minúscula E minúscula y por lo tanto no pueden producir la forma soluble del antígeno H. Se estima entonces que aproximadamente el 80% de la población son secretores, es decir, poseen el gen S mayúscula E minúscula, ya sea en su forma homocigota como en su forma heterocigota, y que solo un 20% restante de los individuos son genotipo S minúscula E minúscula no secretores. Bueno, ¿cómo se forman entonces los antígenos del sistema ABO? ¿Cómo se forma principalmente el antígeno A? El antígeno A se forma a partir del gen A, que está constituido por 1062 pares de bases que codifican una totalidad de 353 aminoácidos. Estos aminoácidos dan como resultado una enzima llamada la transferasa A. Recordemos que les dije que el producto del gen como tal no es el antígeno, sino una enzima, la cual es la encargada de generar el antígeno. Esta transferasa A es la encargada entonces de facilitar la unión del azúcar llamado N-acetilgalactosamina a el antígeno H. Recordemos entonces que cuando tenemos una sustancia precursora H en presencia de la fucosiltransferasa, esta facilita la unión de la fucosa a la sustancia precursora formando el antígeno H, y si está el antígeno H presente en presencia de la transferasa A, se da la unión de la N-acetilgalactosamina a esta cadena de oligosacáridos y se forma de esta manera el antígeno A. Bueno, entonces vemos acá, por ejemplo, cómo tenemos entonces la sustancia precursora H, la fucosiltransferasa en presencia de la fucosa va a generar la unión de esta fucosa a la sustancia H, se va a generar entonces el antígeno H. Una vez está el antígeno H presente y tenemos la transferasa A y la N-acetilgalactosamina o el azúcar N-acetilgalactosamina, la transferasa va a unir este azúcar al antígeno H, y esta unión va a generar que se nos dé el antígeno A. ¿Qué sucede entonces para el antígeno B? Sucede exactamente lo mismo. La única diferencia entre el antígeno A y el antígeno B es que el antígeno B solo es idéntico en un 99% al antígeno A, debido a que tiene una diferencia en 4 nucleótidos. Estos nucleótidos están en la posición 176, 235, 166 y 268. Estos cambios dan como consecuencia una enzima B llamada la transferasa
transferasa B, que tienen la misma función de la transferasa A, que es unir un azúcar a la cadena precursora H, en este caso una D-galactosa, dando como resultado el antígeno B. Vemos exactamente lo mismo, tenemos la sustancia precursora H, en presencia de la fucosiltransferasa y de la azúcar fucosa se va a generar el antígeno H. Este antígeno H en presencia de la transferasa B y de la D-galactosa va a generar entonces el antígeno B. Para el caso entonces del grupo O, que carece tanto del antígeno A como el antígeno B en la membrana de los eritrocitos y que solo expresa el antígeno H, se dice entonces que el sistema BO, al igual que con los grupos A y B, también expresa un gen O. Sin embargo, a diferencia de los genes A y B, el gen O es amorfo y codifica para una proteína no funcional o funcionalmente inactiva. Esta proteína resultante del gen O está conformada por 116 aminoácidos, es decir, una proteína mucho más corta que las proteínas de los genes A y B, y esto se debe gracias a una delección de una base de guanina cerca al extremo 5 terminal que genera un codón o una tripleta de parada, generando una finalización o interrupción abrupta del proceso de la transcripción. Sin embargo, a pesar de que los hematíes o eritrocitos del grupo O carecen tanto del antígeno A, B o de ambos en la membrana del eritrocito y solo expresan el antígeno H, este alelo, es decir, el alelo O, no hace parte del sistema H porque tanto genética como estructuralmente pertenecen al sistema ABO, así no codifiquen para una enzima funcional, pero siguen siendo una variante alélica del sistema ABO. Vemos entonces acá un resumen de lo que les acabo de explicar. Tenemos entonces una sustancia precursora conocida como la sustancia precursora H. Esta sustancia precursora H, en presencia de la fucosiltransferasa y de un azúcar conocida como fucosa, va a unirse dicho azúcar a esta sustancia precursora H y nos va a generar lo que es el antígeno H. Una vez el antígeno H está presente, si se encuentra con una transferasa A en presencia de una N-acetilgalactosamina, se va a generar entonces el antígeno A, ya sea de manera genotípica homocigota o heterocigota para A, y fenotípicamente va a ser de un individuo del grupo A. Lo mismo sucede para el grupo B. Si el antígeno H se encuentra en presencia de la transferasa B y de la D-galactosamina, va a generarnos un antígeno B que fenotípicamente va a ser B y genotípicamente puede ser heterocigoto o homocigoto para AB. En el caso de los individuos AB, fenotípicamente van a tener que estar presente entonces el antígeno H con ambas transferasas, tanto la transferasa A como la AB. Genotípicamente solo puede ser AB y fenotípicamente pues los individuos van a ser ambos grupos. En el caso de los individuos de grupo O, como la transferasa no es activa, pues el individuo solamente va a quedar con el antígeno H en la membrana del eritrocito y a estos individuos les vamos a conocer como fenotipo O y genotípicamente solo pueden ser homocigotos para O. Existe un caso entonces excepcional en el cual la sustancia precursora H está presente, pero hay una ausencia de la fucosiltransferasa, lo que no permite entonces una unión de la fucosa a esta sustancia precursora. Esta ausencia de la fucosiltransferasa va a generar que nunca se pueda generar el antígeno H y, como les dije, este antígeno H es necesario, es estrictamente necesario para formar los antígenos A, B y O del sistema ABO. Entonces estos individuos nunca pueden formar estos antígenos y simplemente se les conoce como individuos con fenotipo Bombay. Pero entonces, ¿qué es el fenotipo Bombay? El fenotipo Bombay es un fenotipo excepcional, denominado así porque los individuos de este fenotipo carecen en la membrana de los eritrocitos del antígeno H. Y al no tener este antígeno, por consiguiente, tampoco pueden desarrollar los antígenos A, B o AB, como se los expliqué en la gráfica anterior. Y como en ausencia de estos antígenos, el sistema inmune responde desarrollando isomaglutininas, entonces va a desarrollar la isomaglutinina anti-A, anti-B y anti-AB, o los anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB, pero adicionalmente a esto, como los individuos tampoco poseen el antígeno H en la membrana del eritrocito, también va a desarrollar un potente anti-H que está asociado a reacciones hemolíticas transfusionales inmediatas de tipo severo. Es importante entonces clasificar adecuadamente
negativamente a los individuos, ya que pueden clasificarse de manera errónea como O, pero si se llegase a transfundir con un grupo O, al no tener el antígeno H en la membrana del eritrocito y el individuo al tener una isomaglutinina o un anticuerpo muy potente anti-H, puede generar una reacción hemolítica transfusional severa y puede ser catastrófico para el paciente. Aquí vemos entonces cómo pueden ser los diferentes genotipos, qué fenotipos se expresaría, qué antígenos tendrían los individuos y qué anticuerpos desarrollarían. En el caso del O, pues solo tenemos el gen O, genotípicamente tiene que ser homocigoto para O, fenotípicamente se expresaría solo el O, no tendría ningún antígeno en la membrana del eritrocito, al no tener ningún antígeno en la membrana del eritrocito, desarrollaría ambos anticuerpos. En el caso de la B, el gen sería ambos genes, tanto el gen A como el gen B. Genotípicamente serían ambos genes, sería ambos genes, fenotípicamente expresaría ambos antígenos y al tener ambos antígenos en la membrana del eritrocito, pues no desarrollaría ningún anticuerpo. En el caso del A, pues al tener el antígeno A, entonces desarrollaría el anticuerpo anti-B, y en el caso del B, al tener el antígeno B, desarrollaría el anticuerpo anti-A. Genotípicamente estos dos grupos pueden ser tanto homocigotos como genotípicamente pueden ser estos dos grupos homocigotos como heterocigotos para el correspondiente antígeno. Bueno, ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios para repasar pues como la parte de la teoría de Mendel en el sistema ABO, tratando de revisar cuál sería la probabilidad de herencia de los grupos sanguíneos de acuerdo a los tipos de grupos sanguíneos que tienen los progenitores. Vamos entonces en el primer ejemplo a ver un padre de grupo A, del cual desconocemos su genotipo, es decir, que puede ser tanto heterocigoto como homocigoto para A, el cual se une con una madre de grupo B, de la cual también desconocemos su genotipo, puede ser tanto heterocigoto como homocigoto para B. Suponiendo que ambos padres son entonces heterocigotos, vamos a tener que la descendencia de estos padres va a tener un cuarto de probabilidad de tener un individuo AB, un cuarto de probabilidad de tener un individuo A, un cuarto de probabilidad de tener un individuo B y un cuarto de probabilidad de tener un individuo O. Es decir, que en dos individuos, los cuales sean heterocigotos para A y para B, vamos a tener todos los posibles fenotipos del sistema ABO. En un segundo ejemplo, entonces tenemos un padre de grupo AB. Genotípicamente, entonces este padre solo puede ser AB, el cual se une con una madre de grupo O. Genotípicamente esta madre solo puede ser de grupo O. Y al unirse estos dos progenitores vamos a tener que al ser el AB dominante frente al O, va a haber un 50% de probabilidad de que los individuos o los descendientes de esta progenia sean 50% de probabilidad A y 50% de probabilidad B. En ese tercer caso entonces tenemos una madre de grupo A, cuyo genotipo puede ser heterocigoto o homocigoto para A, el cual se une con un padre o un hombre de grupo O, el cual sabemos que solamente puede ser homocigoto para A o O, pero nos dan un tercer dato adicional, y es que tienen un primer hijo de grupo O, el cual entonces inmediatamente nos deduce cuál es el genotipo de la madre, cuyo genotipo debe ser heterocigoto para A. Esta unión entonces de estos dos progenitores nos da como resultado que podemos tener un 50% de probabilidad de tener un individuo de grupo A y un 50% de probabilidad de tener un individuo de grupo O. Bueno, los grupos sanguíneos, ahora vamos a hablar entonces de algo que conocemos como subgrupos o variantes del sistema ABO. El grupo sanguíneo ABO entonces puede presentar diferentes subgrupos o variantes. Estos subgrupos o variantes pueden presentarse como consecuencias de mutaciones similares que comportan cambios en los aminoácidos. El grupo A normalmente es el grupo que con mayor frecuencia presenta estos subgrupos. Los dos principales subgrupos de A son el subgrupo A1 y A2. Vemos entonces en este imagen como también podemos tener subgrupos de B, subgrupos de O, y que cualquiera pueden tener subgrupos, cualquiera de estos fenotipos puede tener subgrupos, pero principalmente los subgrupos más conocidos son los subgrupos del grupo A, normalmente el A1 y el A2. Los subgrupos son clasificados entonces
por la cantidad de lugares antigénicos, y esta cantidad disminuye a medida que aumentan los subgrupos, es decir, el subgrupo de la 2, este de acá, va a tener menos lugares antigénicos que el subgrupo de la 1. Pero los subgrupos no solo tienen diferencias cuantitativas, sino que también pueden tener diferencias cualitativas. Por ejemplo, la transferasa A1 es mucho más eficiente que la transferasa A2 en convertir el antígeno H en el antígeno A1. Para lograr entonces la diferenciación de estos subgrupos de la 1 y A2, que son los más comunes, se deben entonces realizar una prueba conocida como la anti-A1 letina. En esta prueba entonces los eritrocitos A1 en presencia de la letina generan una aglutinación, mientras que los eritrocitos A2 no. Al igual entonces que lo que sucede con los subgrupos del A, sucede igual con otros subgrupos como el B y el O, como se los mencioné en la imagen, y aunque dichos subgrupos son menos comunes que los subgrupos de A, dichos subgrupos se reconocen comúnmente cuando se presenta una discrepancia entre la prueba globular o directa y la prueba serológica o inversa. Recordemos que la globular o directa es aquella que se hace sobre la membrana del eritrocito, y la serológica o inversa es la que se hace en el suero o plasma del eritrocito buscando esas isomaglutininas o anticuerpos que se forman de manera natural. Bueno, los antígenos del sistema ABO pueden ser detectados entonces en la membrana de los eritrocitos a las 5 o 6 semanas de vida intrauterina, pero alcanzan su máxima expresión solo entre los 2 y los 4 años de vida, por lo que pueden reaccionar débilmente en muestras de cordón umbilical y durante los primeros años de vida del individuo. La frecuencia entonces de los grupos sanguíneos, normalmente su distribución en población caucásica está dada por un 44.5% para el grupo O, un 41.2% para el grupo A, un 10.8% para el grupo B y un 3.5% para el grupo AB. Sin embargo, en población negra se ha estimado que el grupo B tiene una mayor frecuencia, más del 20%, y en población asiática mayor al 27% respectivamente. Lo que pone de manifiesto entonces, chicos, que la frecuencia de los grupos sanguíneos A, B y O en población mundial varía de acuerdo a la frecuencia de los alelos del gen ABO. Sin embargo, el más frecuente a nivel mundial sigue siendo el grupo O, y el menos frecuente a nivel mundial sigue siendo el grupo AB. Bueno, los anticuerpos entonces frente a los antígenos del sistema ABO aparecen en los primeros 3 a 6 meses de vida luego del nacimiento, tras el contacto con sustancias presentes en la dieta o en el medio ambiente o con estructuras similares a los antígenos del sistema ABO. Se cree que la fuente inmunizante para que ocurran dichos anticuerpos de manera natural son el polen, alimentos, virus, bacterias intestinales, como las enterobacterias, ya que se han demostrado que estas poseen estructuras parecidas al sistema ABO en su cubierta de polisacáridos. La producción entonces de anticuerpos se incrementa alcanzando niveles de la adultez a los 5 o 10 años de vida y disminuyen posteriormente en edades avanzadas, produciendo discordancia en los resultados entre la prueba globular y sérica. Aquí es importante tener presente entonces que cuando nace un niño, la clasificación que debemos realizar debe ser una clasificación directa, debido a que, como les acabo de mencionar, los anticuerpos no aparecen en los primeros días de nacido, y esto hace que la clasificación inversa siempre sea discordante. Entonces siempre debemos de clasificar a un bebé solo por la clasificación directa y confirmar nuevamente esta clasificación después de los 6 meses de vida, ojalá después del año. Bueno, los anticuerpos del sistema ABO son una mezcla de anticuerpos o inmunoglobulina tipo IgM e IgG.
Estos anticuerpos anti-A y anti-B de las personas de grupos A, B y AB son predominantemente de tipo inmunoglobulina M, mientras que los anticuerpos de individuos del grupo O son predominantemente de tipo inmunoglobulina G. Esta diferencia es importante porque los anticuerpos de tipo IgG tienen la capacidad de atravesar la placenta, mientras que los anticuerpos de tipo inmunoglobulina M no, al ser pues mucho más grandes. Esta capacidad de los anticuerpos de inmunoglobulina G de atravesar la placenta supone entonces un mayor riesgo de desarrollar enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido en fetos del grupo A y B, de madres de grupo O, con respecto a fetos del mismo grupo sanguíneo, pero de madres de grupo A o B. Bueno, esto también es muy importante y espero que lo tengan muy presente porque los anticuerpos del sistema ABO hacen de este sistema el sistema más importante desde un punto de vista transfusional, ya que dichos anticuerpos tienen capacidad de hacer actividad térmica a 37 grados, es más o menos la temperatura corporal, son capaces de fijar complemento y tienen la capacidad de dirigirse contra los antígenos de los que carece el portador de los mismos. Esta última característica les confiere la capacidad de generar reacciones hemolíticas de tipo intravascular muy graves en el caso de las transfusiones ABO incompatibles. Cuando hay una respuesta inmune contra los antígenos del sistema ABO, esta respuesta va a producir altos títulos de inmunoglobulina M que tienen la capacidad de activar el complemento luego de unirse a los eritrocitos, causando una hemólisis de tipo intravascular, y esta unión antígeno-anticuerpo puede llevar entonces al paciente a presentar falla renal, shocks, coagulación intravascular diseminada y finalmente llevar al paciente a la muerte. Bueno. Ya para hablar entonces de las pruebas que nos permiten determinar el sistema ABO, los grupos sanguíneos ABO, existen 3 tipos de técnicas que se pueden realizar, que son la técnica en tubo, en placa, en tubo y en tarjeta. De acuerdo entonces a la técnica que usemos, se puede evaluar la clasificación directa o globular o la clasificación directa y globular y la inversa o sérica. Sin embargo, a pesar de que existen diferentes técnicas que se pueden usar en medicina transfusional, siempre todas las técnicas se basan en la aglutinación de los eritrocitos. Para realizar entonces una clasificación adecuada, se debe contar con reactivos comerciales que contienen anticuerpos específicos para cada antígeno, que son estos de acá, que se mezclan con la sangre a clasificar, dando como resultado una clasificación directa, y reactivos comerciales que contienen células A1 y B para identificar los anticuerpos presentes en el suero o plasma a clasificar, dando como resultado una clasificación inversa. La mezcla entonces de los glóbulos rojos con los anticuerpos comerciales y los antígenos comerciales con el suero plasma del paciente van a generar la presencia o ausencia de aglutinación. Como les dije, todas las pruebas se leen por aglutinación y la observación de esta aglutinación es la que va a permitir realizar la interpretación adecuada de las pruebas. Vemos acá entonces cómo usando anticuerpos comerciales, los cuales los echamos a la membrana del eritrocito o a una gota de sangre que contiene eritrocitos, estos van a hacer la unión antígeno-anticuerpo y dicha unión se va reflejada con una aglutinación. Vemos por ejemplo acá cómo se le echa anti-A y con el anti-A da una aglutinación y con el anti-B no aglutina. Esto significa que el paciente al hacer antígeno-anticuerpo y al identificar este antígeno, el anticuerpo identificar este antígeno nos va a estar revelando que el individuo es de grupo A. Lo contrario sucede para el grupo B, echamos una gota de anti-A y una gota de anti-B, en el anti-A no sucede nada, es decir, que el anticuerpo comercial no identifica el antígeno en la membrana del eritrocito, por tanto no es de grupo A, pero una vez se le echa la gota del anti-B, este anticuerpo reconoce el antígeno en la membrana del eritrocito del grupo B y va a generar una aglutinación, indicándonos que este individuo es del grupo B. Para el caso de la B, vemos cómo con ambas gotas reacciona, es decir, que con ambos anticuerpos se da unión antígeno-anticuerpo y va a generar ambas aglutinaciones, y esto nos indica que el individuo es del grupo AB. Y para el caso del grupo O, vemos como no hay ningún tipo de reacción con los anticuerpos, ya que la membrana del eritrocito del grupo O no posee ningún antígeno, lo que nos pone de manifiesto que el paciente es del grupo O.
Sin embargo, aunque la clasificación en placa es sencilla y de bajo costo por las normas de banco de sangre, la clasificación de grupo sanguíneo ABO debe hacerse tanto de manera globular como sérica. En la primera parte, entonces, siempre se va a buscar identificar en la membrana del eritrocito la presencia o ausencia del antígeno, ya sea A, B o AB, y en la segunda parte vamos a tratar siempre de identificar la presencia de anticuerpos, ya sea de grupo anti-A como anti-B, y a estas dos clasificaciones llamaremos globular o directa y sérica e inversa. En la segunda parte, entonces, nos va a confirmar siempre, la segunda parte entonces siempre nos va a estar confirmando la primera. Recordemos que debe haber una correlación recíproca entre la clasificación directa y la inversa para poder concluir el resultado. En conclusión, entonces, la complementariedad de ambas pruebas va a confirmarnos la clasificación de un individuo. A pesar de que, como les digo, la clasificación en placas es muy barata, no debemos de usarla de rutina en los bancos de sangre debido a que no es confiable clasificar un paciente solo usando la clasificación directa. Solamente en casos de extrema urgencia podemos transfundir a un paciente solo con una clasificación directa, usando una técnica ya sea de tubo o tarjeta, no una técnica de placa. Realmente la técnica de placa solo nos ayuda a darnos un avance de cómo puede ser el resultado de ese paciente para adelantar las pruebas, pero no es una clasificación que debemos de usar. O también lo podemos usar para reconfirmar en la cabecera del paciente su grupo sanguíneo antes de iniciar las transfusiones. Bueno, normalmente entonces, como les digo, todas las técnicas, a pesar de que sea placa, tubo o tarjeta, se leen por aglutinación. Vemos como este es un resultado de una tarjeta. Y es algo importante que tenemos que tener presente, es que a pesar de que la aglutinación sea de 0.5 cruces a 4 cruces, el hecho de que ya haya aglutinación nos está hablando de positividad. No son técnicas cuantitativas, sino cualitativas. Sin embargo, le damos cruces para ver cómo el grado de aglutinación. Pero es importante siempre tener presente que así la aglutinación sea de 0.5 de una cruz, ya ese resultado está siendo positivo. Vemos entonces acá cómo, tenemos diferentes grupos sanguíneos para clasificar. Entonces tenemos, por ejemplo, acá que hace 4 cruces con el anti-A, 0 cruces con el anti-B. No vamos a leer el RH. Siempre que hagamos técnica de tarjeta debemos de valorar el control. Si el control está positivo, se nos anula toda la clasificación directa. Si el control está negativo o tiene 0 aglutinación, pues nos valida la clasificación. Es decir, que el anti-A detectó en la membrana del eritrocito antígenos, y al hacer la unión antígeno-anticuerpo nos va a generar una aglutinación con el A que no nos realiza con el B. Entonces este individuo diríamos que es de grupo A con la directa, pero recordemos que no debemos de quedarnos solo ahí, entonces debemos ir a mirar la inversa. Si en la membrana del eritrocito tiene antígenos A y no tiene antígenos B, vamos a ver que va a generar anticuerpos anti-B. Recordemos la teoría que les mencioné ahorita. Siempre que yo tenga el antígeno presente en ausencia del otro antígeno, voy a generar un anticuerpo. Entonces, cuando tengo el antígeno presente no genero nada, pero cuando no tengo el antígeno presente voy a generar un anticuerpo. Entonces diríamos que este individuo es de grupo A. En la siguiente entonces vemos que es lo contrario, no aglutina con A, aglutina con B, genera anticuerpos anti-A, no genera anti-B, y como ven es lo contrario, es una correlación recíproca. Decimos que este individuo es del grupo B. En el caso del grupo O, vemos que tiene aglutinación con ambos, y al tener ambos en la membrana, perdón, del grupo AB, cuando tenemos ambos en la membrana del eritrocito, pues no vamos a generar ningún anticuerpo y decimos que este individuo es de grupo AB. Y lo contrario sucede para el O, no tiene ningún antígeno en la membrana del eritrocito, y al no tener ningún antígeno en la membrana del eritrocito, vamos a generar ambos anticuerpos y vamos a decir que este individuo es del grupo O. Bueno, acá tenemos entonces cómo es la compatibilidad de acuerdo a los grupos sanguíneos. Tenemos entonces que cuando yo soy donante del grupo O,
Al no tener nada en la membrana de mi eritrocito, tengo la posibilidad de donarle a mi mismo grupo, pero también tengo la posibilidad de donarle al grupo A, al grupo B y al grupo AB. ¿Cuándo son eritrocitos, cierto? Al no tener nada en la membrana del eritrocito, este sería el donante universal. Cuando soy del grupo A, como tengo antígenos A, solo le podría donar al A y al AB. También tiene el grupo A. Cuando soy del grupo B, solo le puedo donar al B, a la B. Y cuando soy del grupo A al B, como tengo ambos antígenos en la membrana del eritrocito, solo le podría donar al AB. El donante entonces universal, en este caso de eritrocito, siempre va a ser el grupo O. Pero cuando hablamos de plasma, que es todo lo contrario, entonces el individuo del grupo AB no va a tener ningún anticuerpo en el plasma, por tanto, en cuestiones de plasma, el donador universal sería el AB. Bueno, chicos, para finalizar entonces esta parte vamos a tocar un tema que son las discrepancias ABO. Las discrepancias ABO entonces implican que la prueba directa y globular no concuerden con la prueba inversa o sérica al realizar las clasificaciones. Esto se puede ver a tres situaciones principalmente, a fallas o errores técnicos, a discrepancias mediadas por células o a discrepancias mediadas por el suero o el plasma. En las discrepancias mediadas por fallas o errores técnicos, tenemos entonces situaciones como falta de adición del reactivo o de la muestra al paciente, mezclados inadecuados de las muestras y los reactivos, diluciones muy concentradas o de baja concentración, errores en la marcación o identificación de las muestras, interpretaciones incorrectas de los resultados o fallas en el seguimiento de las instrucciones del fabricante. Recordemos que siempre que vayamos a usar un reactivo o cualquier tipo de insumo en el laboratorio, debemos de revisar las indicaciones del fabricante y acatar sus indicaciones debido a que el fabricante testeó este producto bajo esas condiciones y es la manera correcta en que debemos de usarlo. Nunca debemos entonces cambiar o modificar estas instrucciones de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestro deseo. Siempre que tengamos entonces una discrepancia por fallas o errores técnicos, entonces debemos descartar primero que haya ese error técnico. Para ello debemos repetir nuevamente la prueba. Si se sospecha una contaminación o un error de la toma de la muestra o un marcado incorrecto, debemos solicitar también nuevamente la muestra y con ella repetir absolutamente todas las pruebas. Debemos revisar siempre el contexto del paciente, su historia clínica, ver si tiene algún diagnóstico alguna enfermedad de base, un historial de alguna transfusión reciente, algún trasplante también que haya tenido recientemente, o si toma algún medicamento. Inclusive es importante revisar la edad del paciente. De ser necesario, si aún no encontramos pues la causa de la discrepancia, debemos consultarle al médico tratante y finalmente podemos realizar pruebas especiales o pretratamientos a las muestras para intentar identificar o eliminar lo que nos está interfiriendo. Existen entonces, como les digo, discrepancias mediadas por células y mediadas por el suelo. En las mediadas por células entonces tenemos básicamente los subgrupos de A o B, aglutinaciones de campo mixto, poliaglutinaciones. En las mediadas por suelos tenemos halo o autoanticuerpo, fenómeno de Rouleau, transfusiones de componentes plasmáticos AB no idénticos, la edad e incluso enfermedades. Cuando estemos entonces frente a discrepancias mediadas por células, principalmente cuando hablemos de los subgrupos de A o de B, normalmente la clasificación directa o globular puede mostrarnos una débil o incluso una nula expresión de los antígenos A o B, mientras que la clasificación inversa puede revelar una clasificación normal con anticuerpos anti-A y anti-B. Vemos como en esta clasificación, por ejemplo, tenemos que el individuo no tiene anticuerpos anti-A, pero tiene anticuerpos anti-B, lo que nos estaría diciendo que mi individuo posiblemente sea de grupo A, pero cuando vamos y miramos la directa no nos dice que tenga ningún grupo sanguíneo, o sea, que no nos dice que tenga ningún antígeno, pareciera que fuera de grupo O. En este caso podemos usar la prueba de la lectina para confirmar si estamos frente a subgrupos de A, que son los subgrupos que con mayor frecuencia encontramos en la práctica diaria. Este tipo de discrepancia de campo mixto también es muy común. En este caso entonces encontramos varias situaciones que nos pueden poner esta situación, nos puede poner este resultado. La primera de ellas es por transfusiones previas,
Por ello es fundamental poder acceder a la historia del paciente, pacientes que hayan recibido transfusiones en los últimos 3 o 4 meses de unidades de grupo O, cuyo paciente sea de grupo diferente a este, es decir, que sea de grupo A, B, AB, pueden generar este tipo de discrepancias de campo mixto. Normalmente, ¿en qué situaciones podemos transfundir a un paciente así? En situaciones de emergencia, donde hacemos paquetes de código rojo, paquetes de trauma, e inclusive en lugares muy apartados donde no tengan casi esto de diferentes grupos sanguíneos, también pueden transfundir a pacientes así, usando componentes de grupo O. Esto no es bueno porque genera un desabastecimiento de sangre por un uso inadecuado de los demás componentes. Sangres de grupo A, B o AB se descartarían y solo se usarían grupos O, y esto generaría un mayor desabastecimiento. En este caso, entonces, es importante siempre que revisemos la historia clínica del paciente, y una vez la vida media del eritrocito transfundido termine, la discrepancia debe desaparecer. Existe un segundo caso de campo mixto. Existe un segundo caso de campo mixto, el cual se presenta en pacientes con trasplante. Que poseen cualquier tipo de incompatibilidad. Existen 3 tipos de incompatibilidades básicas en estos tipos de pacientes, que son la incompatibilidad mayor, en la cual el receptor es de grupo O y el donante de grupo A, B o AB, o incluso también el receptor puede ser de grupo A o B y recibir médula de un individuo de grupo AB. En este caso siempre debemos transfundir usando glóbulos del grupo del paciente o receptor y componentes plasmáticos como plaquetas y plasmas del grupo del donante. En el segundo caso, puede haber una incompatibilidad menor en la cual el receptor sea de grupo A, B o AB y el donante sea de grupo O. En este caso, siempre debemos transfundir usando glóbulos rojos del grupo del donante y componentes plasmáticos del grupo del receptor. Y la último tipo de incompatibilidad es la incompatibilidad vista o bidireccional. Esta incompatibilidad solo se da con los grupos A y B, donde el paciente puede ser A o B y el donante lo contrario. En este caso, siempre vamos a transfundir usando el grupo sanguíneo O y los componentes plasmáticos siempre deben de ser de grupo AB. Como podemos observar, en todos los tipos de incompatibilidades siempre vamos a usar glóbulos rojos de grupo O, y esto nos va a generar por lo general una clasificación con un campo mixto. Entonces, como les digo, es importante siempre conocer la historia transfusional del paciente, si ha tenido trasplantes, si tiene alguna enfermedad. En el caso de pacientes que han sido trasplantados y que tienen un campo mixto, vamos a observar que una vez el quimerismo del paciente del 100%, esta incompatibilidad debe desaparecer. ¿Qué significa el quimerismo del 100%? El quimerismo del 100% nos indica que un individuo, es un examen que se le hace al paciente, el cual, cuando se llega al 100%, el quimerismo se lee así del 100%, nos está diciendo que las células circulantes del donante están 100% presentes en el receptor. Si el campo mixto persiste por más de 30, esto se logra más o menos a los 30 días, si el campo mixto persiste por más de 30 días en el paciente post-trasplante, podemos darle una alerta al médico porque esto puede estar indicándonos un rechazo del trasplante. Esta tarjetica es una clasificación de una paciente de nuestra institución, la cual fue trasplantada. La paciente era de grupo B y fue trasplantada con una médula de grupo A. Como podemos ver, hizo transformación de la clasificación eritrocitaria a grupo A, pero la inversa nunca se transformó al 100% según el grupo del donante. Esto quiso decir que el paciente había hecho un rechazo y efectivamente el paciente rechazó dicha médula y el trasplante fue fallido. A ver qué tenemos acá. Bueno, este por ejemplo puede ser un individuo que pudo haber sido transfundido, que era de grupo A y se le colocaron unidades O, lo que pudo generar entonces estos remanentes o botones que se leen como campo mixto. Bueno, y también puede existir
una discrepancia en las clasificaciones neonatales porque existe algo que se llama la gelatina de Wharton que rodea los vasos sanguíneos del cordón umbilical para protegerlos durante el embarazo, y cuando se toma la muestra de sangre del cordón para la clasificación, la muestra de sangre puede sufrir alguna contaminación con esta gelatina, y esto puede generar un fenómeno de rouleaux o aglutinación falsa, que se refleja como una aglutinación de campo mixto en las clasificaciones. Yo creo que esta es una clasificación de campo mixto por cordón. En este caso lo podemos solucionar entonces lavando muestras de sangre de cordón umbilical de unas 3 a 4 veces, máximo de 6 veces, con solución salina al 0.9%. Esto nos ayuda a eliminar esta contaminación, y la clasificación normalmente corrige y da un resultado. Si no, es recomendado no validar esta clasificación y mejor decirle a los papás que deben reclasificar nuevamente a su bebé de 6 a los 6 o 1 año de vida. Bueno, y finalmente entonces tenemos las discrepancias mediadas por suero o plasma, que comúnmente tenemos por la presencia de halo o autoanticuerpos. Recordemos entonces que los haloanticuerpos son aquellos anticuerpos que una persona produce contra antígenos que no están presentes en sus eritrocitos, pero que fueron adquiridos durante una transfusión, un aborto, un embarazo o incluso un trasplante. Mientras que los autoanticuerpos son aquellos anticuerpos que una persona produce contra sus propios antígenos y que se dan como consecuencia de una enfermedad autoinmune, infecciones, consumo de medicamentos o sin ninguna causa aparente. Cuando estamos frente a una discrepancia mediada por halo o autoanticuerpos en las pruebas inversas, podemos ver entonces que además de los anticuerpos esperados según el resultado de la prueba directa, también hay expresión de anticuerpos que no se esperaban. Es decir, en pacientes del grupo A, en donde solo se esperaba la presencia de anticuerpos B en la inversa, también podemos tener una expresión de anticuerpos A, como si el paciente fuera de grupo O. En este caso, entonces, si estamos frente a una haloanticuerpo, debemos realizar la identificación del haloanticuerpo presente y usar reactivos con eritrocitos A o B, control, que carezcan del antígeno problema. Para el caso entonces de que estemos frente a autoanticuerpos, se debe hacer una absorción para remover estos anticuerpos y se debe repetir la prueba sérica usando plasma o suero absorbido. También existen otros casos como el fenómeno de Rouleaux. Pacientes con globulinas anormales pueden inducir la formación de pilas de moneda en los eritrocitos que dan una apariencia de una falsa aglutinación. Esto puede interferir en la lectura de la prueba. Las edades extremas pueden entonces generar también discrepancias. Recuerden que los recién nacidos entonces no generan anticuerpos anti-A y anti-B en los primeros días de vida, solo más o menos a los 6 meses, y adultos que tienden a tener una mayor disminución de la producción de anticuerpos con la edad. Y casos como enfermedades, pacientes con hipoagamaglobulinemia o agamaglobulinemia pueden tener ausencia de anticuerpos anti-A y anti-B, como si fueran de grupo AB en la directa. Es importante entonces también revisar el consumo de medicamentos. Hay pacientes que, por ejemplo, pacientes por ejemplo con mieloma, que reciben medicamentos, y estos medicamentos interfieren con los resultados de las pruebas. Bueno, chicos, esta sería como la primera parte. En esta abordamos entonces todas las generalidades rápidas de las transfusiones, hablamos del sistema ABO, y en el próximo video entonces hablaremos del sistema RH y de los otros grupos de interés en medicina transfusional. Muchas gracias.